Hace 40 años, Jaime Roldós inauguró la democracia, con el deseo de una justicia independiente, que aún no se hace realidad. Las nuevas generaciones tienen nuevos desafíos. ¿Hacia dónde va la democracia en el Ecuador? 4 décadas Ecuador se volvió un país de extremos. De las sucesiones entre presidentes y vicepresidentes pasamos al caudillo con más años en el poder. Y del fantasma de la hiperinflación y del sucre devaluado a adoptar una de las monedas más caras del mundo. Nos fuimos a la guerra y firmamos la paz. De alentar la movilización y la protesta social pasamos a criminalizarla. Por el petróleo fuimos ricos, pobres, ricos y ahora pedimos el regreso del Fondo Monetario Internacional. 40 años de democracia y nuestras instituciones siguen tambaleantes. Por eso, en el programa de hoy hablaremos de los retos que tiene el Ecuador luego de acumular tantos años de sobresaltos. Usted está en Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan Henry Cucalón, asambleísta de Guayas por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Vilma Andrade, asambleísta nacional por Izquierda Democrática. Arturo Moscoso, abogado y politólogo, catedrático universitario. Y Jan Cano, periodista, él es editor de la revista Criterios Digital. Gracias por acompañarnos a Políticamente Correcto, su programa de periodismo, análisis y conclusiones. Hoy vamos a recordar estos 40 años de retorno al orden constitucional y tomando ciertos hitos fundamentales, buscar los nuevos referentes que el país debe seguir para consolidar su democracia. Claudia Roura nos cuenta cómo fueron los 3 años complejos para el traspaso del poder de los militares a los civiles. Casi 10 años de dictaduras civiles y militares tuvieron al Ecuador en vilo. En 1972, el general Guillermo Rodríguez Lara dio el golpe de Estado para acabar con la agotada etapa velasquista. El gobierno nacionalista y revolucionario administró el boom petrolero que trajo bonanzas económicas, pero no fueron suficientes para que Ecuador sintiera estabilidad. Luego de protestas fallidas, Rodríguez Lara entregó el poder en la Puerta de Carondelet en enero de 1976. Que Dios les proteja. Y se instaló la Junta Militar presidida por Alfredo Poveda, Guillermo Durán Arcentales y Luis Leoro Franco, con la promesa de llamar a elecciones y regresar a la deseada democracia. Fue un proceso tortuoso. 3 comisiones civiles trazaron la hoja de ruta bajo la vigilancia militar. En enero de 1978, un masivo referéndum popular vio nacer la nueva Constitución. Y 6 meses después se disputó la primera vuelta presidencial. Sin embargo, los militares y las élites más tradicionales dilataron por 10 meses la segunda vuelta, asfixiando el trabajo del Tribunal Supremo Electoral y desatando inusitados episodios de violencia. La dictadura asesinó al ex candidato alfarista Abdón Calderón Muñoz. Pese a ello, el 29 de abril de 1979, en segunda vuelta, Jaime Roldós fue proclamado presidente constitucional con el 68.55% de la votación popular, la más importante de la historia. Y el 10 de agosto se inició el Ecuador moderno, un país lleno de esperanzas. Todos los ecuatorianos a romper las cadenas del atraso y la corrupción, cadenas que mantienen al país anclado en formas productivas superadas por la historia. Bien, gracias Claudia por ese recuento. Arturo Moscoso, ¿cabe hacer algún paralelismo entre la transición 78-79 con la que estamos viviendo hoy? Buenos días con todos, un gusto estar aquí, gracias por la invitación y un saludo a la audiencia de tu programa. No, yo creo que hay diferencias, ¿no? Pero me alegra que hayas tocado el tema de que es una transición porque justamente lo que supuestamente estamos conmemorando son 40 años de democracia y yo creo que en el Ecuador no ha habido 40 años de democracia. Yo creo que con el triunfo de Rafael Correa en el 2006 y luego la aprobación de la Constitución vigente en el 2008, se interrumpió la democracia. Y lo que tuvimos... Antes había democracia. Había una democracia que no estaba consolidada,
que no había logrado consolidarse por muchos aspectos, un reformismo extremo, leyes electorales cambiantes que no han permitido una construcción de partidos políticos sólidos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sí había elementos para hablar de una democracia de baja calidad, pero una democracia, en fin. Y yo creo que eso se interrumpió a partir del gobierno de Rafael Correa. Con el triunfo de Lenín Moreno y los inesperados cambios que él implementó en un principio, sobre todo ponerle restricciones a la principal herramienta de autoritarismo del correísmo, que fue el Consejo de Participación Ciudadana, pues estamos viviendo ahora una suerte de transición, como tú has dicho, pero que no termina de cuajar, porque si bien se habla de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, se habla de una nueva reforma electoral, no sabemos todavía qué es lo que va a los resultados que va a arrojar esto, y sobre todo con un gobierno que cada vez tiene menos credibilidad y menos respaldo popular. Menos fuerza. Bien. Vilma Andrade, pero tomando un poco las palabras de Arturo Moscoso, Correa llegó con un discurso democratizador, cumplió algunas expectativas de la gente, entonces, y se refrendó en muchas elecciones. Entonces yo creo que no podríamos necesariamente decir que él rompió el orden de la democracia cuando la democracia ya venía fallando desde hace muchos años atrás. Pongámosle una fecha, el 95 tal vez. Bueno, un saludo afectuoso a la audiencia, un gusto estar en este panel. Yo empezaría señalando que para analizar la democracia, o más bien el retorno a la democracia en estos 40 años, que yo diría de gobiernos no militares, porque realmente no hubo una profundización en el sistema democrático. De hecho, tendríamos que señalar que del 1979 al 2006 hay un periodo prácticamente a 1996 hay un periodo de alguna forma de estabilidad, pero luego esa se rompe porque hay una crisis, ya se lo ha dicho aquí, una crisis de los partidos políticos, una crisis de representación que nos lleva al populismo, y tenemos también desde el año 96 hasta lo que fue el antecedente del correísmo, es precisamente los gobiernos populistas. Y el populismo de Correa, que tenemos que estar absolutamente claro que no fue lo que se quiso vender, ¿no es cierto? El partido, la revolución del siglo XXI. No, este fue un movimiento absolutamente personalista, no hubo una estructura de partido. Pero fue el presidente que más adhesión tuvo, pues Vilma, fue el presidente que más se refrendó en las urnas, el que tuvo más votos en la gente. Entonces, ¿por qué satanizar ese periodo y no llamarlo democracia también con los mismos defectos que pudo haber tenido los periodos anteriores? Sí, democracia, pero todos sabemos que no hay democracia también sin desarrollo, no hay democracia sin justicia social, no hay democracia sin libertad. Y esos precisamente fueron los elementos que no fueron respetados. Es decir, sí, habían elecciones que se ganaban, elecciones de paso, con un sistema, con un código amañado, con un sistema absolutamente concentrador del poder que llevaba precisamente al triunfo de las elecciones y a un manejo absolutamente discrecional a través del Consejo de Participación Ciudadana. 40 años después tenemos más o menos democracia. ¿Cómo podemos entender? ¿Realmente Correa rompió esos esquemas como lo han planteado Arturo y Vilma? Buenos días a los panelistas, muy buenos días a los televidentes. Son 40 años del retorno, lo cual demuestra una madurez, pero evidentemente es un proceso inconcluso y vulnerable. ¿Por qué lo digo? Porque la democracia puede verse afectada por procesos de una autocracia institucionalizada, que fue lo que generó Correa, un origen popular, inclusive un populismo plebiscitario, constantemente refrendado en las urnas, pero su ejercicio no era legítimo. Uno puede tener un origen ilegítimo y su ejercicio ser democrático, y viceversa. Velasco Ibarra ganaba con las urnas y se declaró dictador en los años 70. Entonces, esa es la referencia, pero por eso subrayo e insisto, ese proceso democrático que es más allá de las elecciones, donde el pueblo no puede ser un espectador, sino un actor de esos procesos, no puede terminar entregando el voto al caudillo de turno. Pero ese pueblo al que usted apela es el que le dio muchas veces el respaldo, y Correa no es más que el respaldo de muchos votos. Por eso, los mismos votos que apoyaban en ciudades como Nebot o otros candidatos. Por eso resalto el origen democrático. Yo eso no lo pongo en duda. El problema es el ejercicio que no era democrático. Hago la diferencia entre origen y ejercicio. Eso es importante poderlo
tener de relieve, porque lo que tenemos que hacer como todo es construir un nuevo proceso que no termine ni comience solamente en las urnas, que es lo que le interesa a cierto tipo de populismo, sino esa construcción de una democracia permanente que venga de la mano con desarrollo sostenible, principalmente para los que menos tienen. Jan, y en ese punto, entonces, ir a votar no es tener más democracia. No, para nada. Entonces, ¿qué es la democracia? No, es decir, es poder conseguir muchas más libertades siempre. Y eso hemos, en los 40 años vemos un cambio, sí existe un cambio, es decir, las mujeres, por ejemplo, los indígenas, recién celebramos el matrimonio de Pamela Troya y Gabriela Correa. En los ancianos también, obviamente, hay avances, pero estos avances se han conseguido pese a las crisis políticas, no por favor de los políticos, sino pese a las crisis políticas. Entonces, no, definitivamente la democracia no son votos, lo vimos con Correa, un régimen... Muchos votos. Sí, o sea, digamos, él conectó porque antes de Correa la gente pedía mano dura, obtuvo la mano dura, al menos en un discurso, pero lo que vemos ahora, los resultados Correa es que no logró hubo consensos, las a mí me uñas parece largas que sí. antes que mano dura. Correa no logró consensos al principio de su mandato, a mí me parece que sí, porque esos Por consensos supuesto. permitieron que haya una constitución, un modelo económico. Alianza País, Pachacutic, MPD, Red, Izquierda Democrática, Poder Ciudadano, Movimiento Honestidad, apoyaron la constitución que iba a durar 300 años. Ahí hay un consenso, entonces, Por supuesto. ¿eso no es democracia? Eso era una democracia electoral, precisamente para conseguir votos, pero vemos que ahora eso se ha roto. Y las consecuencias de tener esta constitución, cuyo padre está en Bélgica prófugo y con una nueva orden de prisión, pues eso es lo que tiene que cambiar precisamente, porque nos vendieron como que era pues, la salvación del país y no fue así. Ahora, una cosa, solo para irme a corte, Arturo Moscoso, ¿qué es el consenso en una democracia? Porque yo creo que a lo mejor durante estos 10 años de Correato sí se establecieron mínimos consensos sobre los cuales la gente vivió tranquilamente. Yo creo, Carlos, que más que consensos hubo imposiciones. Yo creo que hubo ahí una suerte de transacción entre quien tenía el poder y quien quería algo de ese poder. Yo creo que no estamos hablando de consensos, no estamos hablando de una democracia de consenso, sino una democracia, no democracia además, sino un régimen autoritario que se impuso sobre los demás. Y recordemos también, Carlos, que las elecciones no son sinónimo de democracia. Son un elemento fundamental de la democracia, pero no bastan. Y la prueba de eso lo hemos visto en los 10 años de Correa, en donde se manipuló el sistema electoral para conseguir mayorías en la Asamblea Legislativa que le permitieron a su vez lograr estos supuestos consensos que en realidad no han existido. Con estas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. Recuerde que Políticamente Correcto también está en Radio Sucesos 101.7 FM Quito. Regresamos enseguida con este programa sobre los 40 años de democracia en el Ecuador. El Ecuador de 2019 es totalmente distinto al que teníamos en 1979. Las luchas, los actores y los mecanismos con los cuales se construía o se destruía la democracia ya no se adaptan a las convicciones que hoy tiene esta nueva sociedad. Claudia Roura, desde el set virtual, nos hace esta aproximación. Carlos, juguemos con las cifras para describir estos 40 años de retorno democrático. En 1979, Ecuador tenía 7.500.000 habitantes. Desde entonces, la población creció en más de 10 millones de personas. En estas décadas tuvimos 9 presidentes elegidos por voto popular. Roldós, Febres Cordero, Borja, Durán Ballén, Bucaram, Maguad, Gutiérrez, Correa y Moreno. 3 vicepresidentes que asumieron el mando, Hurtado, Noboa y Palacio. Y un interino, Alarcón. Correa fue el presidente que más tiempo ha gobernado en el Ecuador de forma consecutiva, 10 años, 4 meses y 9 días. Y Rosalía Arteaga, la única mujer que solo estuvo 3 días en el cargo. También hubo 2 guerras, la derrota de Paquilla y la victoria del Cenepa. En 1998, Ecuador fijó sus límites con el Perú, 168 años después de ser república. En 1979, la esperanza de vida era de 61 años para el hombre y 64 para la mujer. Hoy, esta llega a 74 y 79 años respectivamente.
El analfabetismo equivalía al 16.5% de la población y ahora es del 5.9%. Hace 40 años, el PIB per cápita del ecuatoriano era de $1.867 para caer en el 2000 a $1.461. En el 2018, este equivale a $6.367. Cuando el país dejó las dictaduras militares, había 14 partidos políticos reconocidos. Hoy hay más de 279 organizaciones entre partidos, movimientos nacionales, provinciales y locales, lo que no significa una mejor democracia en plena era de la ciberpolítica. En 1990 el movimiento indígena se consolidó como la fuerza más importante del Ecuador. Casi 30 años después, las luchas sociales, en buena medida, corren por cuenta de los movimientos feministas y las minorías sexuales. Sin embargo, cuando Roldós asumió la presidencia, clamaba por que se inaugure la justicia, un anhelo que 40 años después sigue latente. Bien, interesante. Giancarlo, a mí me parece que el gran pasivo de esta democracia es que no tenemos justicia. Lo dijo Roldós hace 40 años y lo seguimos sosteniendo hoy. ¿Por qué? Porque la política le encanta, y hemos visto durante muchos años y muchos regímenes, funcionarios blindados. Ahora mismo tenemos uno que tiene un título de consejero que parece que está fuera del alcance de todo control público. Pero además les gusta meter la mano en la justicia, no solamente ahora, sino históricamente. Ahora estamos en este proceso de evaluación de la Corte Nacional y es un proceso bastante delicado, que no cuenta con observación internacional. Estos 40 años debe ser la evaluación número 6 o 7, por lo menos. Y incluso han sacado magistrados gaseados desde el interior del edificio, ¿no? de la Corte Nacional, pero nada ha cambiado. Y es porque finalmente no les dejan a los jueces actuar en paz. Ahora hay jueces que supuestamente son correístas, pero son los que han sentenciado en contra del correísmo. Y hay una jueza, que es Daniela Camacho, que se ha convertido en el terror no solamente del correísmo, sino también del morenismo. ¿Pero entonces está haciendo bien su trabajo o qué? Parece que sí, porque pues, las sentencias al menos están saliendo muy bien en ese sentido. Ahora, se merece una evaluación, por supuesto, la ley y la Constitución lo mandan, lo disponen, sin embargo, pues se han creado dos instrumentos para evaluar hasta el patrimonio. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque el Ecuador ni antes, ni ahora, ni luego está por fuera del ojo internacional. Entonces, la ONU, la OEA siempre van a estar vigilando y van a dar las alertas. Perfecto. Bien, dejemos eso un rato ahí. Arturo Moscoso, la justicia ha fracasado, pero también han fracasado los partidos políticos, como lo ha sucedido en estos 40 años. ¿Por qué? Bueno, los partidos políticos han fracasado, creo yo, por dos temas fundamentales. El primero, por la calidad de los líderes políticos que hemos tenido, que en muchos casos se han convertido en caudillos y en autoridades plenas de sus partidos políticos sin dar lugar a procesos democráticos dentro de los mismos, y además que en lugar de servir a la sociedad, se han servido de la sociedad para sus fines. El caudillismo funciona mejor que el sistema de partidos en este país. Claro, porque tenemos una tendencia a elegir a líderes autoritarios. Eso es demostrable en datos que yo he traído algunos datos de Latin American Public Opinion Project, de la Universidad de Vanderbilt, de la APOP, con los que trabajamos nosotros, y hay una serie de datos que demuestran esto, ¿no? Uno, que nos inclinamos de elegir a líderes fuertes autoritarios. Y el otro problema con los partidos... Un paréntesis para darle luego el paso a Henry Cucara. ¿Nebot es uno de ellos o no es uno de ellos? Sí, yo creo que Nebot es el líder del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero y lo ha sido desde la muerte de León Febres Pero Cordero. ¿eso es bueno o es malo? Porque hay un liderazgo que lleva adelante toda una corriente. Si desconocemos ese rasgo quizás caudillista de manera peyorativa, pero en cambio los partidos se diluyen si es que no tienen esa gran conducción. Lo que pasa es que no hay procesos democráticos, Carlos. No hay procesos, no hay salida a nuevos líderes. Hemos tenido a Febres Cordero y a Nebot. ¿Quién más? Con las disculpas a Henry, yo lo respeto como asambleísta, pero no hay más líderes que sean referentes en el Partido Social Cristiano. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo entender ese fenómeno del caudillismo en medio de este fracaso de los partidos? Cuidado, confundimos un fuerte liderazgo de convocatoria con ejercicio autocrático.
Eso es importante poder también diferenciar. Los partidos son necesarios. Los partidos tienen una misión cardinal, ser el conductor de la sociedad en la toma de decisiones políticas, siempre basados en la participación. ¿Que han cometido errores? Sin duda alguna. ¿Que hemos tenido que recuperarnos de los errores? Ese es el desafío que tiene un partido político. Por supuesto. Pero si se llama de representación en lo que a nosotros corresponde, y yo pertenezco a la nueva camada, fuimos 2 veces candidatura presidencial de mujer. Somos el partido que más candidatos, pese y aparte de Febres Cordero de Nebot, ha tenido desde el retorno a la democracia. Y obviamente en democracia se gana y se pierde. O sea que no solamente ha sido 2 candidatos en 40 años. ¿Ah? Sí, pero eso quiere decir que... pero yo creo, lo que creo es que los partidos ahora... Lo que es el Partido Social Cristiano ahora no es el Partido Social Cristiano de hace 40 años. Es decir, esa lógica partidista, esa necesidad de crear militancia y de sobre esa militancia tratar de dirigir los destinos de este país. ¿Eso cambió dentro del partido? Pero por supuesto, para esas sobrevivir. Son las necesarias renovaciones que se tienen sin desligar, obviamente, un liderazgo que ha sido respaldado por el pueblo. Los errores que los han cometido todos, incluyéndonos, se tienen que superar. Pero las ideologías que son importantes no pueden estar por encima inclusive de los principios. Hablamos hace un minuto del correísmo. El correísmo no eliminó a los partidos políticos. Ellos mismos se metieron. Él fue producto de ese desgaste. Y sobre eso hemos tenido que recuperarnos y volver a obtener la confianza de la ciudadanía. Y en nuestro caso ha sido de forma creciente permanentemente y de una forma consolidada. Ahora, Vilma Andrade, ¿por qué es tan difícil que los partidos, como los concibió Hurtado, los concibió Rodrigo Borja, ya no calcen en las actuales épocas? Usted ha demostrado querer rearmar la izquierda democrática, pero la izquierda democrática no se rearma por ninguna parte con la misma fuerza que tuvieron en los años 80, por ejemplo. Bueno, primero quisiera señalar que todos hemos sido corresponsables en la destrucción de los partidos políticos. Hubo, y yo creo que hasta ahora se mantiene, una denostación permanente al ponernos a todos en el mismo saco. Izquierda Democrática y todo el mundo y la historia le reconoce. Fue realmente un partido político con estructura, con procesos democráticos internos. Yo llegué a ser concejal en el año 96, después de haber pasado un proceso de democracia interna, y así se manejó mucho tiempo. Y creo que ahí también tienen su cuenta y razón los medios de comunicación. Ha sido siempre el ataque permanente a las organizaciones políticas. Pero es que había que fiscalizarles, pues, y eso tiene que seguirse haciendo, por supuesto, y eso ayuda y eso aporta, la crítica constructiva aporta, pero cuando se pone a todos, a los tránsfugas de la política, a los corruptos de la política en el mismo saco, ¿qué hacen? Los jóvenes no quieren entenderse con la política por eso. ¿Sí hay forma de identificar quiénes son los tránsfugas y quiénes no? Porque eso también es una forma muy cómoda de decir yo no soy, pero estoy en el mismo sistema. Yo creo que los ecuatorianos somos lo suficientemente claros para darnos cuenta lo que es el populismo y por qué somos la consecuencia y por qué hemos llegado por qué Correa fue la consecuencia de todos los errores y por eso me incluyo a las organizaciones políticas que todos cometimos. Bien. Pero, ¿por qué no arranca? Era la pregunta, ¿no es cierto? Y creo que es precisamente porque tenemos que innovarnos. No, el cambio no es suficiente. Sobre la base de la lectura del pasado, nosotros tenemos que innovar y romper esas tradiciones. Interrumpo, hablemos de esto en el siguiente bloque luego del corte comercial. Siga nuestra cuenta de Instagram, @políticamentecorrectos. Regresamos con más de este debate, 40 años de democracia y los nuevos retos para el Ecuador. Seguimos en Políticamente Correcto. Vilma Andrade, ¿qué hay que hacer para innovarse como partidos políticos? Primero, reconocer que ya los partidos políticos no somos el puente, el nexo con la sociedad. Ya no están los grupos organizados acudiendo al partido político. Nosotros somos los que tenemos que acudir bajo esas demandas, convertirnos en una plataforma donde los activistas, que son estos nuevos movimientos que surgen, porque ya no movilizan las grandes causas que nos movieron en los años 80. Por ejemplo, ¿cuáles causas? Por ejemplo, cuando hablábamos de las 8 horas de trabajo o por las causas laborales. Hoy usted llame a los animalistas, ambientalistas, a los grupos LGBTI, a los grupos de mujeres, y usted tiene un gran activismo. Entonces nosotros, en la Izquierda Democrática, hemos hecho cambios. Y yo he dado espacio para que los jóvenes hayan creado el Tinculab,
que es una herramienta, una plataforma informática, pero también de conexión y de co-creación de políticas públicas. Ahí se hace activismo político, pero no partidista. Pero yo puedo decir que le fueron mal en las elecciones municipales a ustedes. Sí, o sea, de hecho, ¿qué es lo que ocurre? Todavía nos toca romper esos espacios tradicionales que mantiene el partido, pero también tenemos que identificar que cada director provincial tiene que buscar a esos líderes. Si no están en nuestras filas, no es que vamos a tener que ocupar el puesto porque estoy 30 años en el partido, sino que identificar a esos líderes que para nosotros son aquellos que coincidan ideológicamente con nosotros y que levanten una bandera de lucha, Vilma, que justamente va ligada al feminismo. ¿El feminismo es la nueva lucha por la democracia en los próximos años? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, la lucha feminista, el país, el mundo necesita feminizar la política. Y para eso no es solamente la participación de mujeres, sino toda una serie de mecanismos e instrumentos para que así actuemos las mujeres. Henry Cucalón, ¿de qué habla hoy la gente? ¿De qué está hablando hoy la gente en la democracia del 2019? El electorado joven tiene unas preocupaciones que son más vitales. Evidentemente les preocupa su seguridad, le preocupa tener un empleo, que el Estado le garantice igualdad de oportunidades y una oportunidad fundamental de tener un mejor futuro. Pero ese debate ya ese debate empresa privada, Estado, no se zanjó ya, no está superado. Para mí, la asociación entre lo público y lo privado, entre un Estado que regule pero no estrangule la iniciativa privada, que debe ser el verdadero motor de la economía, para mí no está en discusión. Y no es que las ideologías no pesan, pero en materia de defensa de derechos, en materia de defensa de los derechos de las minorías, el Estado de Derecho, derechos humanos, respeto a la naturaleza, todo lo que concierne al tema de los animales, por ejemplo, el respeto de todo lo que es el tema animalista, no se me haga se convierte, miren el orden que lo he puesto, claro, se convierte en el leitmotiv de muchas otras generaciones que no les interesa per se el discurso clásico, por así decir, de las ciencias políticas y el discurso de Damon Balcón para dar la Hay un tema que es bien interesante que plantea Vilma Andrade. Ella dice hay que feminizar la política y me parece que el mejor ejemplo de esa feminización de la política es la posición que acaba de tomar esta semana Jaime Nebot frente a la necesidad de reconocer que en el debate sobre la despenalización del aborto hay que entender las graves tragedias que viven las mujeres violadas. ¿Eso es, por ejemplo, avanzar en una feminización de la política? Y esa es una de las marcas que tienen el retorno a la democracia, el rol preponderante que ha venido adquiriendo la mujer en la toma de decisiones públicas y también en la sociedad, en la iniciativa privada y en el reconocimiento de esos derechos que en su momento fueron vulnerados. En lo que usted está citando, todos estamos a favor de la vida. Todos tenemos que defender la vida. Lo que está en discusión ahorita con el tema del aborto por violación, no es un aborto abierto, es que si es justo, si es dable que una persona que sufre semejante tragedia, que en muchos de los casos el violador que está en su entorno familiar o de autoridad no va preso, esa persona sea estigmatizada, judicializada y finalmente presa. Y ese debate, que es positivo que la Asamblea lo tenga y que le dé la cara a la sociedad en vez de estar en temas banales, intrascendentes, como muchas veces hacen los parlamentos ecuatorianos. Con lo cual espero el voto favorable. Esperamos hay que tomarle la palabra entonces el voto favorable a Henry Cucalón. El debate es importante no despenalizar sobre aquello, el debate, y pero el voto también. Fundamentalmente, defender la vida siempre sí. Y también está de por medio la vida de la mujer. La vida de la mujer. Bien, Giancano, Nebot tuvo que entender que hay una feminización de la política como lo plantea Vilma Andrade. Mire, es interesante lo que se plantea con el Partido Social Cristiano porque voto a voto es la primera fuerza política y luego es el correísmo. Así pasó en las elecciones. Y eso puede ser lo que lleve al futuro. Y eso también está condicionando el debate. Es decir, ahora ya se está revelando al fin que no hay extrema derecha en Ecuador. Que sí hay extrema izquierda, pero que siempre hubo centro, centro-derecha. ¿Y eso es positivo o es negativo? Eso es absolutamente positivo porque de nuevo estamos regresando a lo sensato, al centro. Y así empezó la democracia en los años, en el 1979. Claro, exacto. Con partidos de centro. Exacto, y eso fue una coalición. Entonces, y he conversado con gente del Partido Social Cristiano y ellos me han mencionado que sí, por supuesto, ellos también están en la vía de ir hacia una gran coalición. No quieren ser la casa, ¿no? Van a dejar eso al menos en Quito un poco libre. Pero es muy interesante porque hacia el 2021, si es que este gobierno dura hasta ese entonces, que ojalá que dure, pues la pelea puede ser entre socialcristianos liderando
y los correístas también. ¿Y Lasso dónde queda ahí? Bueno, pues ¿En la Lasso, extrema derecha o en la derecha o en el centro? por el pronunciamiento de la última semana, queda bastante bien a la derecha. Pero si deja que su militancia y sus asambleístas voten a su conciencia, no necesariamente. Bueno, lamentablemente creo se está desgranando más rápido que el morenismo, la verdad. Más rápido el morenismo, porque tampoco es impensable de que el correísmo se vuelva a juntar en la asamblea. Sí. Arturo, a mí me parece una cosa interesante. ¿Qué pasa si en estas elecciones, en las próximas elecciones, lo que tenemos que elegir como país es las dos grandes trayectorias de Nebot y de Lasso? Me parece que es como darle un reconocimiento a los políticos que han hecho trayectoria, que tienen algo que mostrar y no los outsiders. ¿Esta no es una forma de entender una madurez democrática de sus líderes? Bueno, antes de entrar en eso, Carlos, yo me quedé con un tema en la pregunta anterior sobre los problemas de los partidos políticos y te decía que el uno es el tema de esta verticalidad en la dirección de los partidos que impide la conexión con los ciudadanos, y el segundo es el sistema electoral, ¿no? El diseño del sistema electoral. Nuestro sistema electoral ha sido el más reformado de toda Latinoamérica. Y el que menos mejor, el que no funciona. No funciona para nada, entonces ese es otro de los problemas. Perfecto. Y ahora, en relación a lo que ya... Entrando a esta última pregunta tuya, yo creo que lo que se ve aquí es nuevamente esos liderazgos fuertes. Esos liderazgos fuertes. Una contradictoria que tienen que mostrar. Pero que tienen que mostrar en qué sentido. ¿Cuál Una es alcaldía de 20 años exitosa, la necesidad de un candidato presidencial como Lasso que ha querido seguir siendo candidato y que va incorporando un discurso, una agenda. Me parece que es mejor que un outsider, por ejemplo, que alguien que asome de la noche a la mañana, encanta y gana una elección. Ya, pero hay que preguntarse más allá de sus líderes, cuáles son los verdaderos proyectos de estos partidos políticos. Sabemos qué nos están ofreciendo, sabemos cuáles son sus metas y objetivos en relación al país, y eso para mí no queda claro, más allá de la fortaleza de sus líderes y de sus pronunciamientos. Como decía Jan, creo que hemos encontrado en esta semana una diferencia clara entre dos posiciones en relación a las mujeres y el aborto por violación, en donde Nebot se ubica en una línea progresista y Lasso prefiere ubicarse en una línea mucho más conservadora, ¿no? Pero esto realmente pesará ya en el momento electoral. Yo no sé decirte, porque realmente el desconocimiento de la gente en relación a lo que ofrecen los partidos, a los programas, no tenemos partidos programáticos, no tenemos partidos con proyectos de largo plazo, o la gente no los conoce. Si tú analizas los idearios de los partidos en el CNE, son 3 hojas de cualquier cosa. Entonces no tenemos forma de saber qué mismo va a resultar de elegir a estas personas. Bien. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. La dolarización marcó un antes y un después en la historia del Ecuador. Luego del corte analizaremos cómo esta medida ha sido sinónimo de estabilidad. Regresamos enseguida. Uno de los hechos más importantes que cambió no solo la democracia, sino la sociedad, corre por cuenta de una decisión económica. Claudia. Cuando se decretó la dolarización, el 9 de enero del 2000, Ecuador saltó al vacío. Con una economía destruida por el fenómeno del Niño, el petróleo de $7 y la crisis bancaria, pocos sectores creían que reemplazar el sucre por el dólar detendría una hiperinflación inminente. En Guayaquil estaban los entusiastas y en Quito los escépticos como el banquero Fidel Egas o el expresidente Rodrigo Borja. La cotización se fijó en 25.000 sucres por dólar y los sueldos se pulverizaron. Yamil Maguad fue echado del poder 12 días después de la medida. Hoy, nadie se imagina el fin de una dolarización que mantuvo la capacidad adquisitiva de los salarios, proyectó nuestras deudas de inversiones a largo plazo y, lo más importante, dejó a los políticos sin poder emitir dinero inorgánico, como pasa en Venezuela. 20 años después, varios santos se atribuyen el milagro de la dolarización. Joyce de Ginata, Jaime Nebot, Pablo Lucio Paredes. Pero quien se jugó políticamente por ella fue el presidente Maguad, y su sucesor Gustavo Noboa implementó todo el sistema en un país cuyos jóvenes ya no saben qué era el sucre. Bien, 2 preguntas, Henry Cucalón. La primera, Arturo Moscoso decía que él no ve en estos partidos, en estas grandes corrientes que están ahora, programas que realmente sean de gobierno. Esa es la una. Y la otra es si la dolarización nos cambió para bien o para mal. Claro que existen planes de gobierno que pueden ser que no sean reconocidos o aprobados por quienes no concuerdan, y eso es legítimo en democracia.
nosotros lo aplicamos permanentemente, una forma de modelo de gobierno en alianza, por ejemplo, pública-privada, que para nosotros nos lleva a una economía social de mercado. Nosotros sí hemos centrado el discurso y las acciones en función de la gente, lo cual nos aleja de cualquier tipo de sectarismo y dogmatismo, tanto de extrema izquierda y ahora más que nunca de la extrema derecha troglodita. En lo que se refiere Entonces, ahora sí hay un centro político desde los partidos y que es cristianos. necesario un centro de derecha moderna que siempre vea a la gente social. La palabra solidaridad nunca fue patrimonio de la izquierda y eso se ha revelado en acciones. Y hay que ser pragmático en resolver las cosas que le interesan, Bien, que funcionan, privilegiando a la gente. En cuanto a la dolarización, ha resultado el pacto social no escrito en el Ecuador, que ha sido suprapartidista, supraideológico y que ha mantenido una estabilidad pese al tema de el derroche del boom petrolero que hizo el correísmo. Imagínense si no hubiera existido la dolarización y la camisa de fuerza con un populismo económico de ese calibre. Y un antecedente, un presidente débil que tomó una decisión económica para salvarse, terminó cayéndose, pero dándole una oportunidad de estabilidad económica al Ecuador. Y ese mismo presidente caído fue el mismo que de una u otra manera, gracias al apoyo del pueblo ecuatoriano, en una gran convergencia cívica, fue el de la firma de la paz también. O sea, esos dos consensos fueron los que cabe resaltarse en estos 40 años de democracia. Y que el gran protagonista fue la gente, que presidentes o líderes, y qué bueno que reconocen el papel del presidente Noboa, porque Magua lo que hizo fue declararla, a la semana se cayó, y al que le tomó tocar la decisión histórica en la madrugada de mantener, con todos los problemas que eso conllevaba, fue el presidente Noboa. Pero yo a quien le quiero dar el protagonismo, que veo que algunos se lo han puesto, Noboa nunca lo ha dicho por sí, hay otros que lo han citado, es al pueblo ecuatoriano que mientras en otros países, como por ejemplo el tema del euro, les duró algunos años comprender, aquí el sentido común, la sapiencia, las ganas de progresar y la estabilidad pudo más que cualquier dogma. Vilma Andrade, entonces la dolarización nos cambió para bien como pueblo, como sociedad, como democracia. Yo creo que nos dio estabilidad. De hecho, no hay lo que ya ha referido Henry, ¿no es cierto? Esas devaluaciones o hiperdevaluaciones, pero sí tenemos que nosotros pensar que la dolarización no ha sido la panacea, no ha sido la solución. Hemos tenido estabilidad económica y eso está ligado a la estabilidad política. Pero ¿qué tenemos en general en el país? 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen agua potable ni alcantarillado. Es decir, la brecha de desigualdad es inmensa todavía. O sea, ¿las preocupaciones de Roldós siguen vigentes entonces? Es impresionante que estamos en el siglo XXI y estamos 40 años después hablando de la infraestructura básica, porque hay que decirlo, fue un poco discrecional y el manejo de Correa fue hábil. Dejar que esa potestad y esa competencia sea de los municipios y donde iba y le reclamaban por el agua, decir reclamen a su alcalde. Pero claro, hay que hacer una distinción. Quito tiene 96% de cobertura en los dos servicios, igual que Guayaquil, bastante similar. Sin embargo, en el oriente, en la costa, provincias como Manabí no tienen agua potable. Entonces, todo este mensaje de grande infraestructura, de grandes obras, de gran viabilidad. Pero la infraestructura la hicieron ustedes también, pues en los años 70 y 80. Es que electrificación ese rural, tiene que ser la labor de un gobierno. Vacunación, alfabetización, hospitales, escuelas. Y con poquísimos recursos, con un gobierno absolutamente honrado, donde Odebrecht fue el único gobierno, en el gobierno de Rodrigo Borja no contrató. Cuando se dispone con honradez los recursos, pero desgraciadamente, digo, tiene que ser la política estatal, lógicamente la infraestructura, esa tiene que ser de hecho su perspectiva y su trabajo, pero sin descuidar, como se lo ha hecho, lo básico, lo elemental, que ahora mismo es una deuda social muy grande. Yo pensaba, Arturo Moscoso, que ya esos debates estaban superados en la democracia, es decir, el dilema de la pobreza, el dilema de la exclusión, y que más bien la gente ahora habla de otras cosas distintas, básicamente, entre otras razones, porque la dolarización le dio al país la posibilidad de ser menos pobre que hace 40 años. Sí, pero sigue siendo un tema importante, como dice Vilma.
de acuerdo a estos mismos datos del APO, por ejemplo, 2 de cada 3 ecuatorianos no están satisfechos con cómo funciona la democracia. Cuando me refiero a cómo funciona la democracia, me refiero a los resultados que esperan de un régimen democrático. ¿Relacionados a qué? A una mejor calidad de vida, al bien común. Pero hace 20 años sufríamos por la inflación, eso ya no existe ahora. Eso ya no existe. Ahora ya podemos endeudarnos, pero podemos existen otras necesidades. La dolarización también ha traído otros problemas económicos, como es la falta de competitividad internacional, por ejemplo. Muchas fábricas... Que reduce el empleo, ¿no? Se reduce el empleo. Entonces, hay otra problemática que también, claro, ya no tenemos hiperinflación, pero también el ingreso se ha venido estancando. En esa medida, pues, la gente todavía sigue pensando en... Y la brecha ha seguido aumentando. Entonces, es importante también trabajar en eso. En ese sentido, Giancarlo, ¿cómo le ponemos a la democracia de Ecuador? ¿Qué nota le ponemos? Uy. Con todo lo que ahora acaban de decir, ¿no? Que los anhelos de justicia y de sanidad que planteaba Roldós siguen vigentes 40 años después. Veamos qué dice la gente. La última encuesta de CLIC sobre el gobierno y cómo va la democracia, porque finalmente ahora el mayor líder de la política ecuatoriana es el presidente Lenín Moreno. Ha aumentado, ha disminuido la delincuencia, el 93% dice que ha aumentado. Y los datos dicen lo contrario, los del Ministerio del Interior. La pobreza es percepción, 91% ha aumentado. El desempleo, 89% siente que ha aumentado y la corrupción, el 83% dice que ha aumentado. Pero son datos circunstanciales. A todos los presidentes en algún momento se les evalúa mal y luego se les reconoce. Perfecto, pero aparte de eso, sí hay los números duros, que son la evolución del empleo. Tenemos la tasa más baja de empleo adecuado, 37.9%, sube el empleo no adecuado, 57%, y el desempleo sube de 4.1 de junio de 2018 a 4.4 en junio de 2019. Estos son los datos duros. Y lo peor es que no tenemos salida, o sea, no se ve objetivos claros. El gobierno no nos ha dicho a dónde vamos, no hay una claridad de qué es lo que está haciendo y sobre esa base a dónde lleva el país. Estamos sin derrotero, seguimos Vilma, ya terminando el gobierno y hablando de diálogo. Vilma, ese no es un papel solo del gobierno central y del ejecutivo, eso es un papel, eso es un deber también de los asambleístas como Henry y como usted, que tienen que también trabajar en ese tema. No podemos esperar todo el gobierno, la asamblea tiene un papel fundamental en esa búsqueda. Absolutamente de acuerdo, pero cuando estamos refiriendo a lo que dice Jan, cifras absolutamente contundentes de lo que le corresponde al Ejecutivo, tenemos que decirlo. Nosotros estamos asumiendo una tarea importante en la Asamblea. Ahí estamos topando temas que estaban quedados. Recordemos que ahora ya tenemos una Asamblea que legisla. Antes venían en paquete hechas las leyes. Pero se enredan en la legislación y más bien lo que se ve es que no avanza, que se quedan enredados en cualquier cosa. Sí, hay dificultades, pero porque lo que trasluce también es el debate en el Pleno y no en las comisiones, donde hay un especial y fructífero trabajo que desgraciadamente los ecuatorianos no conocen. Aprobamos el Código de Comercio, la ley de simplificación de trámite que tiene excelentes beneficios para los ecuatorianos y no se conoce. Para irme ya a corte, ¿Ecuador necesita consensos? ¿Cuál es el consenso que debería este momento tener Ecuador? Usted refería que en la década pasada se hizo un consenso alrededor de la paz, luego de la dolarización. Correa hizo un consenso por reinstitucionalizar este país. Ustedes dicen que no es tal, sino una imposición. ¿Pero qué consenso necesita este momento el Ecuador? Así como a inicios del retorno hubo un gran consenso de que había que desterrar el militarismo y que jamás sea una opción en ejercicio democrático, el tema de la participación del movimiento indígena, la paz y la dolarización, es evidente que ahorita hay nuevos desafíos. Y el desafío gira en torno al económico. Esa estabilidad que da el tema de la moneda no significa necesariamente que la gente sea menos pobre. Ha mejorado sus condiciones de vida, pero la política está supeditada a esas decisiones económicas y después de la embriaguez que se ha tenido de la década farreada. En ese sentido, el gobierno, sí, la Asamblea también cumple un rol. Nosotros siempre estaremos dispuestos, sin cálculo alguno, a apoyar toda medida que vaya en la línea de la reactivación económica. Pero ¿cuál es el problema? El gobierno se ha enredado, sí, en el proceso de reinstitucionalización del país que todos apoyamos, pero lamentablemente en el tema económico parece que la transición lo ha convertido en intrascendente, lo cual el pueblo ecuatoriano no tiene por qué pagar esos platos rotos. Nos vamos a un siguiente corte comercial.
Entramos en la etapa de conclusiones. Arturo Moscoso, ¿cuáles son los desafíos políticamente correctos de la democracia ecuatoriana? Para tener una verdadera democracia, primero tenemos que trabajar en el tema de valores y deberes cívicos con la ciudadanía, y segundo, también con los políticos, que las élites políticas asuman su rol de llevarnos por un rumbo que no sea de beneficio propio, sino de beneficio común para todos. Giancano. Bueno, pues hacia el futuro el país necesita un gobierno que sea un gran administrador y que dé facilidades para conseguir más libertades y obviamente que los emprendimientos sean más libres. A futuro puede ser un gobierno sin pasado correísta y también una asamblea menos correísta, así ganaremos mucho. Vilma Andrade, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto para el futuro es fortalecer la seguridad social, buscar equidad y empleo. Tenemos que fortalecer la economía a través de la tecnología y prepararnos a dar el salto, que para eso sí tenemos potencial, ir desde la biotecnología hacia el futuro. Henry Cucalón. Comprender, aprender y persistir en edificar una democracia verdadera y duradera, justamente en base a mecanismos y reglas respetados por todos y sin exclusiones, y un sistema de representación política que se nutra de una fuerte y genuina participación ciudadana no manipulada ni por el Estado, ni por caudillismos, ni por clientelismo. Y es posible que Ecuador nunca haya vivido a plenitud una democracia eficiente. La pobreza y las profundas inequidades persisten, pero tampoco se pueden negar los esfuerzos y los consensos que ésta produjo, en muchos casos en favor de nuestra sociedad. Cito quizás el logro más valioso, la convivencia pacífica. Más allá de ciertas etapas largas y oscuras, nuestro pueblo siempre ha rechazado con altivez y en las urnas la violencia. Que este ingrediente de nuestro ADN sirva para proyectar un Ecuador más libre y consolidado para los próximos 40 años. La búsqueda de una justicia independiente es la gran urgencia. Hasta el próximo programa. Así cerramos este debate de análisis sobre los 40 años de democracia. Recuerde que tenemos una nueva cita el próximo domingo. Siga con la programación de Coavisa.